A mis 60 años, he aprendido que el tiempo es el único juez que no acepta sobornos. Durante 3 décadas, marqué tarjeta en la misma oficina gubernamental, aguantando jefes mediocres y trámites interminables. Todo con un solo objetivo en mente: mi fondo de retiro. Cada quincena, sin falta, separaba una parte de mi sueldo. No eran lujos, eran ladrillos para construir mi paz. Mientras otros cambiaban de coche cada 2 años, yo reparaba el mío. Mientras otros se iban de vacaciones a crédito, yo metía ese dinero en mi cuenta de inversión. Elena, mi esposa, siempre vio esos ahorros como un cofre del tesoro que yo mantenía cerrado por pura maldad. Para ella, el dinero guardado era dinero desperdiciado. Héctor, ya estamos viejos, me dijo esa tarde, lanzando sobre la mesa de la cocina un folleto de un desarrollo turístico de lujo en la costa. La vida se nos va a ir viendo cómo crece ese número en el banco. Saca la mitad de tu fondo de retiro. Compremos ese departamento, viajemos, vivamos como la gente de nuestro nivel. Merezco disfrutar ahora, no cuando use bastón. La miré a los ojos. Elena conservaba esa belleza madura que siempre me cautivó, pero en su mirada había una ansiedad nueva, una urgencia por recuperar el tiempo que ella sentía perdido en nuestra rutina de clase media. Ese dinero no es para lujos, Elena, respondí con la voz pausada de quien ha explicado lo mismo 1000 veces. Es para que, cuando mis manos ya no puedan teclear y mis piernas se cansen de subir las escaleras de la oficina, no tengamos que pedirle un peso a nadie. Es nuestra red de seguridad. Si lo sacamos ahora para un capricho, nos quedamos a la intemperie. ¡Capricho!, gritó, y el sonido de su voz rompió la calma de mi hogar. Llamas capricho a querer vivir bien. Eres un viejo gris, Héctor. Te has convertido en una extensión de tu escritorio. Me aburres con tu prudencia y tus cálculos. ¿Sabes qué dice Sergio? Dice que eres un miedoso que no sabe lo que es el flujo de capital. El nombre de Sergio flotó en el aire como una mancha de aceite en agua limpia. Sergio era un asesor financiero que Elena conoció en su club de lectura, un tipo de 50 años con trajes demasiado brillantes y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. ¿Sergio?, pregunté, sintiendo un frío familiar en el pecho. ¿El tipo que te promete rendimientos del 20% mensual en mercados que ni él mismo entiende? Él es un visionario, exclamó ella poniéndose de pie. Me ofreció entrar en un fondo de inversión exclusivo. Con lo que tú tienes guardado, podríamos triplicar nuestro patrimonio en un año. Pero claro, prefieres tenerlo ahí, empolvándose, mientras yo me marchito a tu lado en esta casa aburrida. No voy a tocar el fondo del retiro, Elena. Es mi última palabra. Ese dinero es el sudor de 30 años, y no lo voy a apostar en las fantasías de un extraño. Elena se quedó en silencio un momento. Fue un silencio denso, cargado de una decisión que ya estaba tomada. Se acercó a mí, pero no para abrazarme, sino para dictar su sentencia. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, Héctor. No voy a pasar mis últimos años de juventud viendo cómo cuentas los centavos para la luz mientras hay un mundo allá afuera esperándome. Quiero el divorcio. Y quiero mi parte de la casa y de tus ahorros. Sergio ya me puso en contacto con un abogado. Él dice que, por los años de matrimonio, tengo derecho a la mitad de tu tesoro. Me quedé sentado, viendo cómo se marchaba a la recámara. No sentí la rabia que esperaba. Sentí una profunda tristeza, la misma que sientes cuando ves una estructura sólida desmoronarse por una grieta que ignoraste. Ella no quería mi compañía. Quería mi capital para comprarse una vida que Sergio le había pintado en colores neón. Esa noche, mientras Elena dormía en el otro cuarto, saqué mi computadora. No para llorar, sino para revisar los términos de mi fondo de retiro. Había un detalle que ella, en su prisa por ser libre y millonaria, había olvidado. El fondo estaba bajo un fideicomiso de protección patrimonial, que yo mismo había configurado años atrás, después de ver cómo a un compañero de la oficina lo dejó su mujer en la calle. Abrí mi estado de cuenta. El número seguía ahí, sólido, fruto de mi disciplina. Luego, busqué en redes sociales el nombre de Sergio. Lo que encontré me hizo cerrar la pantalla con un suspiro de alivio. Sergio no solo no era un inversionista, tenía 2 alertas por esquemas Ponzi y un historial de relaciones con mujeres de mediana edad con ahorros significativos. ¿Quieres mi retiro, Elena?, susurré en la oscuridad. Pero lo que vas a encontrar es la realidad que tanto desprecias. Me serví un poco de café frío. Mañana recibiría la demanda, lo sabía. Pero también sabía que el castillo de naipes que Sergio le estaba construyendo a mi esposa no aguantaría el primer soplido de la ley. Ella creía que me estaba dejando atrás en la meta,
No sabía que estaba saltando de un barco seguro a una balsa llena de agujeros. El lunes por la mañana la oficina se sentía más como un refugio que como una jaula. El sonido de los teclados y el murmullo de mis colegas eran la música de la normalidad, una que Elena despreciaba pero que a mí me daba la estructura necesaria para no desmoronarme. Antes de entrar a mi cubículo, pasé por el despacho de mi abogado, el licenciado Quirós, un hombre que peina canas y que entiende que, a nuestra edad, un error financiero es una sentencia de miseria. Héctor, leí el contrato de tu fideicomiso, me dijo Quirós ajustándose los anteojos. Hiciste bien en blindarlo hace 5 años. Como es un fondo de previsión social inembargable y está estipulado como patrimonio personal, derivado de tu trabajo previo al matrimonio en su mayor parte, Elena tiene muy poco de dónde rascar. Pero ella no lo sabe, ¿verdad? Ella cree que es una cuenta de ahorros común, de esas que se parten a la mitad con una firma, respondí, sintiendo un nudo en la garganta que me obligó a tragar saliva. Cree que Sergio la va a convertir en millonaria con mis 30 años de servicio. Deja que lo crea, sentenció Quirós. Si intentas advertirle, dirá que la estás manipulando por tacañería. Lo que vamos a hacer es presentar una contrapropuesta de divorcio, donde tú le cedes la parte proporcional de la casa, de inmediato, a cambio de que ella firme una cláusula de separación de bienes retroactiva sobre fondos de retiro. Si tiene tanta prisa por invertir con ese tipo, morderá el anzuelo porque querrá el dinero de la casa ya. Regresé a casa por la tarde y encontré a Elena en la sala, rodeada de folletos de yates y capturas de pantalla de criptomonedas que Sergio le enviaba por mensaje. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. El brillo en sus ojos no era de amor, era la fiebre del oro, esa que quema el juicio y te hace ver oasis en el desierto. Sergio dice que el fondo cierra inscripciones el viernes. Héctor, me soltó sin siquiera saludar. Si no me das mi parte ahora, voy a pedir una medida precautoria para congelar todas tus cuentas. No me obligues a ser desagradable. No será necesario, Elena, dije, dejando mi maletín en la mesa. He hablado con mi abogado. Estoy dispuesto a darte el equivalente a tu mitad de la casa en efectivo, ahora mismo. Tengo un préstamo preaprobado sobre mis activos que puedo liquidar pronto. Pero a cambio, firmarás el divorcio voluntario y renunciarás a cualquier derecho sobre mi pensión y mi fondo de retiro. Es eso, o nos vamos a un juicio de 5 años, donde nadie verá un peso hasta que seamos ancianos de verdad. Vi cómo sus ojos calculaban. La palabra efectivo, y ahora mismo, fueron música para sus oídos. En su mente, Sergio duplicaría esa cantidad en meses, haciendo que mi fondo de retiro pareciera una propina de mesero. ¿Cuánto dinero es?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Lo suficiente para que Sergio te haga reina del mundo como dices tú. Pero una vez que firmes, tú te encargas de tus gastos y yo de los míos. Ya no habrá red de seguridad, Elena. No la necesito, exclamó con una risa nerviosa. Sergio dice que tú vives en el siglo pasado. Dame los papeles. Lo revisaré con él esta noche. Esa noche, desde la habitación de huéspedes, escuché sus risas a través de la pared. Estaba hablando por teléfono, seguramente con él. Escuché frases como, ya casi lo tenemos. Héctor es un tonto, me lo dio todo por miedo, y mañana mismo te transfiero para entrar en el fondo. Me dolía, claro que me dolía. Ver a la mujer con la que compartí mi cama y mis secretos, entregándole el patrimonio de nuestra vejez a un depredador, era como ver a alguien saltar de un acantilado convencido de que puede volar. Pero mi disciplina financiera me dictaba una regla inquebrantable. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado, pero sí puedes evitar que te arrastre al fondo con ella. Al día siguiente, en la notaría, Elena firmó con una rapidez casi insultante. No leyó las letras chiquitas donde se especificaba que, al recibir ese adelanto por la casa, ella perdía toda facultad legal de reclamar mis ahorros futuros o presentes. Estaba tan cegada por la promesa de Sergio de un estilo de vida de alto nivel, que firmó su propia orfandad financiera. Cuando salimos de la notaría, un coche deportivo color blanco, seguramente rentado, la esperaba afuera. Sergio bajó, me miró con una sonrisa condescendiente y le abrió la puerta a Elena. Gracias por facilitarle las cosas a Elena, Héctor, me dijo con ese tono de voz aterciopelado que usan los estafadores. A veces para avanzar, hay que dejar atrás el lastre. Tenga cuidado, Sergio, respondí, mirándolo fijamente. El lastre es lo que mantiene a los barcos estables cuando llega la tormenta. Y por lo que veo en el cielo, se avecina una muy grande. Se fueron quemando llanta, dejando una nube de humo frente a mí.
Me quedé solo en la acera, con mi carpeta de documentos bajo el brazo. Mi cuenta bancaria personal estaba tiritando por el pago que le hice, pero mi fondo de retiro, ese que me costó 30 años de madrugones y café de oficina, estaba intacto y blindado bajo 7 llaves legales. Caminé hacia mi viejo coche. El motor arrancó con un gruñido honesto. Mientras manejaba hacia lo que ahora era mi casa solitaria, sentí una paz inmensa. El chantaje había terminado. La incertidumbre se había ido. Elena se llevaba el dinero de la casa, sí, pero yo me quedaba con mi futuro. Lo que ella no sabía era que, esa misma mañana, el licenciado Quirós me había pasado un informe confidencial. Sergio estaba siendo investigado por la Policía Federal y sus cuentas estaban marcadas. Elena le iba a entregar el dinero de nuestra vida a un hombre que ya tenía las maletas hechas para desaparecer. Las primeras 3 semanas de mi nueva vida transcurrieron en un silencio que, lejos de ser pesado, se sentía como una bendición. En la oficina, mis compañeros me miraban con esa lástima incómoda que se le tiene al hombre que perdió a su mujer a los 60. Pero yo les sonreía de vuelta con una serenidad que no terminaban de comprender. No sabían que mi pérdida era, en realidad, una liberación contable. Elena me llamaba de vez en cuando, no para saber cómo estaba, sino para presumir. Me enviaba fotos de cenas en restaurantes caros, de brindis con copas de cristal cortado y de la vista desde el departamento que Sergio le había ayudado a rentar con el dinero que yo le entregué por la casa. Héctor, deberías ver esto, me dijo en una de esas llamadas, con una voz que sonaba forzadamente alegre, casi metálica. Sergio acaba de inscribirme en el nivel platino del fondo. En un mes, habré recuperado lo que me diste por la casa, y tendré ganancias netas. Tú sigues ahí, comiendo recalentado y revisando expedientes. Me das lástima, de verdad. Me alegra que estés cumpliendo tus sueños, Elena, respondí, mientras me preparaba un café en mi cocina, ahora impecablemente limpia. Solo recuerda lo que siempre decíamos en la oficina. Si el rendimiento suena demasiado bueno para ser verdad, es porque la estafa ya está en marcha. Eres un amargado, gritó ella antes de colgar. Muérete de envidia en tu miseria de retiro. Colgué el teléfono, y me senté en mi sillón favorito. No sentía envidia. Sentía la fría certeza de quien conoce los números. Sergio estaba haciendo lo que todos los estafadores de su calaña hacen: alimentar al cerdo antes de la matanza. Le daba pequeñas muestras de lujo, la rodeaba de gente que aparentaba éxito, y le mostraba gráficas coloridas en una tableta para mantenerla seducida mientras él terminaba de succionar el capital que ella le había entregado. Ese viernes, el licenciado Quirós me citó en su oficina. Tenía una expresión de triunfo que rara vez le veía. Héctor, la trampa que pusimos en el convenio de divorcio acaba de cerrarse, me dijo, extendiéndome un documento. Como Elena aceptó el pago en efectivo, a cuenta de liquidación total de bienes presentes y futuros, y firmó la cláusula de deslinde de responsabilidad financiera, ella es ahora la única titular de los riesgos de sus inversiones. Pero hay algo más. ¿Te acuerdas de la cuenta de ahorros que ella tenía para emergencias, esa que siempre decía que era intocable? Sí, la cuenta del Banco Regional. Tenía ahí sus ahorros de toda la vida, lo que heredó de su madre. Pues la vació ayer, sentenció Quirós. Sergio la convenció de diversificar. Le entregó hasta el último centavo. El tipo la tiene totalmente hipnotizada. Pero aquí viene lo interesante. Sergio intentó mover ese capital a una cuenta en las Islas Caimán esta mañana, y el sistema de alertas que solicitamos al banco, bajo la sospecha de lavado que notificamos, bloqueó la transferencia para investigación. Me quedé helado. Elena ya no solo estaba apostando el dinero de la casa, sino su herencia, su único respaldo real. Sergio estaba acelerando el paso. Los estafadores solo se vuelven tan agresivos cuando saben que el tiempo se les acaba. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ahora, el banco le va a pedir a Elena que se presente a ratificar la transferencia, explicó Quirós. Sergio la va a presionar para que diga que todo está en orden. Si ella ratifica, ese dinero vuela, y no lo volverá a ver. Pero si ella duda, si tan solo se detiene un segundo a pensar, el tipo quedará al descubierto. Salí de la oficina de Quirós, y manejé de regreso a casa. Al pasar por el centro comercial, vi el coche deportivo de Sergio estacionado frente a una joyería de lujo. Los vi a los dos salir de la tienda. Elena caminaba del brazo de él, cargando una bolsa pequeña con un logotipo dorado. Se veía radiante, como si hubiera ganado la lotería. Sergio, en cambio, miraba constantemente a su alrededor, con esa inquietud del animal que sabe que los cazadores están cerca. No me detuve.
No bajé la ventana para gritarle nada. Simplemente seguí de largo. La trampa estaba puesta, pero no era una trampa que yo hubiera fabricado. Era la trampa de la propia codicia de Elena. Ella había decidido que mi prudencia era un insulto y que el fraude de Sergio era una bendición. Esa noche, preparé mi cena. Un filete sencillo, una ensalada y un vaso de agua. Revisé mi cuenta de retiro. El saldo estaba intacto, creciendo lentamente, con esa constancia aburrida pero segura que te permite dormir sin sobresaltos. Mañana sería sábado. Tenía planeado pintar la cerca, y quizá leer ese libro que llevaba meses en la mesa de noche. Disfruta tus joyas, Elena, pensé, mientras apagaba la luz de la sala, porque el lunes, el banco te va a pedir que firmes el documento que te dejará en la calle, y me temo que Sergio no estará ahí para sostenerte la mano cuando la tinta se seque. El silencio de la casa ya no se sentía como soledad, se sentía como el refugio que tanto me esforcé por construir. Un refugio que gracias a mi rotundo no, seguía siendo mío. El lunes por la mañana, el aire en la sucursal central del banco se sentía cargado de una electricidad estática, de esa que precede a las grandes tormentas. Yo estaba sentado en un café justo enfrente, observando a través del ventanal. Vi llegar el coche de Sergio. Él bajó primero, ajustándose el saco con nerviosismo, mirando hacia ambos lados de la calle como si esperara una emboscada. Elena bajó después, vestía un conjunto de lino blanco y cargaba esa bolsa dorada que compraron el sábado. Caminaba con la barbilla en alto, la imagen misma del éxito que mi tacañería, supuestamente le había negado. Entraron. Yo pagué mi café, y crucé la calle. El licenciado Quirós ya me esperaba dentro, hablando en voz baja con el director de seguridad de la sucursal. Ya están en el privado de la dirección, me susurró Quirós. Sergio está presionando para que ella firme la ratificación de la transferencia a Caimán. Dice que es una oportunidad de mercado de tiempo limitado. El banco está cumpliendo con el protocolo de debida diligencia gracias a nuestra alerta. Nos acercamos a la puerta de cristal esmerilado. Las voces se filtraban, nítidas y cortantes. Firma de una vez, Elena. La voz de Sergio ya no era aterciopelada. Era un ladrido de impaciencia. El gestor en la isla está esperando el folio. Si no lo haces ahora, perdemos la posición, y tus ahorros se quedan bloqueados en este banco de pueblo por meses. ¿Quieres eso? ¿Quieres volver a mendigarle a Héctor para la renta? Es que, Sergio, es todo lo que tengo. La voz de Elena sonaba pequeña, despojada de su arrogancia. Es la herencia de mi madre y lo de la casa. Si algo sale mal, nada va a salir mal, gritó él, y escuché el golpe de una mano contra la mesa. Confía en mí, soy el hombre que te sacó de esa vida gris. Firma el maldito papel. En ese momento, el director de la sucursal, siguiendo nuestras instrucciones, hizo la pregunta de rigor. Señora Elena, ¿está usted consciente de que esta cuenta de destino en las Islas Caimán no está a nombre de ninguna institución financiera regulada, sino de una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al señor Sergio Valente? Hubo un silencio de tumba. Elena, por primera vez en semanas, pareció despertar del trance. ¿No está a nombre del fondo de inversión?, preguntó ella con un hilo de voz. No, señora, intervine yo, abriendo la puerta y entrando en la oficina. Está a nombre de una cuenta personal de Sergio, la misma que usa para fondear sus huidas cada vez que lo descubren en un estado diferente. Sergio saltó de su silla como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro. ¡Tú! ¿Qué haces aquí, viejo estúpido? Seguridad, saquen a este intruso. El único intruso aquí eres tú, Sergio, dijo el licenciado Quirós, entrando detrás de mí con una carpeta de la fiscalía. O debería decir, Roberto Méndez, alias El Duque. Tenemos aquí 3 órdenes de aprehensión vigentes por fraude y usurpación de funciones. La policía ministerial está en la puerta de la sucursal esperándote. Elena miraba de uno a otro, con los ojos desorbitados, aferrándose a su bolsa dorada como si fuera un salvavidas. Sergio intentó abalanzarse hacia la salida lateral, pero 2 guardias del banco le cerraron el paso. Su fachada de inversionista exitoso se desmoronó en un segundo. Empezó a sudar, a maldecir, y a buscar desesperadamente una salida que ya no existía. Elena, diles que es mentira, gritó Sergio mientras lo esposaban. Diles que somos socios, tú autorizaste todo. Elena no dijo nada. Se quedó mirando las esposas plateadas, cerrándose sobre las muñecas del hombre que le prometió el mundo. Cuando se lo llevaron a rastras por el pasillo del banco, ella se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos.
El director del banco suspiró y cerró el expediente. Señora Elena, la transferencia fue cancelada definitivamente. Sin embargo, su cuenta personal sigue bajo investigación por sospecha de complicidad en lavado de dinero. Su saldo está congelado hasta que se aclare su participación con el señor Méndez. Me acerqué a ella. Me dolía verla así, pero era un dolor distante, como el que se siente por un personaje de una tragedia ajena. Héctor, susurró ella, levantando la vista. Tenía el rímel corrido, y el orgullo hecho jirones. Tenías razón. Me lo advirtiste y me burlé de ti. Por favor, habla con el director. Dile que soy tu esposa, que ese dinero es nuestro, que tú puedes respaldarme. Saca algo de tu retiro para pagar la fianza de mis cuentas, te lo ruego. No tengo a dónde ir. El departamento de lujo. La renta no está pagada. Sergio usó mi tarjeta para el depósito y no hay fondos. Ya no somos esposos, Elena, respondí, manteniendo la voz calmada pero firme. Firmaste el divorcio voluntario y aceptaste la liquidación. Ese dinero en tus cuentas es tuyo, y tus deudas con Sergio también lo son. Yo no voy a poner en riesgo mi paz ni mis ahorros del retiro para limpiar un desastre que tú buscaste activamente, pero me voy a quedar en la calle. Chilló, y esta vez no era soberbia, era terror puro. Ayúdame por los años que vivimos juntos. Por los años que vivimos juntos, te di la mitad de la casa en efectivo sin pelear. Le recordé. Te di la oportunidad de quedarte con lo que era justo, pero querías más. Querías lo que no habías trabajado. Querías mi retiro para alimentar a un estafador. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Elena me siguió por el vestíbulo del banco, gritando mi nombre, rogándome que volviera, que todo podía ser como antes. Los clientes se detenían a mirar. La mujer de lino ahora era una sombra desesperada. Salí a la calle y sentí el calor del sol en mi rostro. El licenciado Quirós me alcanzó en la acera. Héctor, ¿estás bien? Fue una escena muy fuerte. Estoy en paz, Quirós, respondí subiéndome a mi coche. Ella eligió su camino y yo el mío. Mi retiro sigue intacto, mi casa está en orden, y mi conciencia está tranquila. El karma no usa traje brillante, ni promete lujos, simplemente entrega las facturas a quien las debe. Arranqué el motor. Por el espejo retrovisor vi a Elena sentada en los escalones del banco, sola, con la bolsa dorada a sus pies, dándose cuenta de que el viejo gris era el único que realmente la había cuidado. Pero yo ya no miré atrás. Tenía una cita con mi jardín, y una tarde de lectura, que no pensaba posponer por nadie. El miércoles por la mañana, el silencio en mi jardín era interrumpido únicamente por el roce de la podadora contra el césped. Era un sonido honesto, de mantenimiento, de cuidado. Pero el mundo exterior, ese que Elena eligió sobre nuestra paz, no tardó en llamar a mi puerta. No fue ella, sino un oficial de justicia, acompañado por el abogado de la inmobiliaria del departamento de lujo, que Sergio había rentado, a nombre de mi exesposa. Señor Héctor, buscamos a la señora Elena Rivera, dijo el oficial, revisando un expediente. Tenemos una orden de desalojo y un embargo precautorio por falta de pago de 3 meses de renta y daños al inmueble. El aval que presentó resultó ser una empresa fantasma vinculada al señor Sergio Valente. Como esta sigue siendo su dirección legal de referencia, venimos a notificar. La señora ya no vive aquí, respondí, secándome el sudor de la frente con un pañuelo. Aquí tiene el acta de divorcio y la liquidación de bienes debidamente notarizada. Ella renunció a cualquier derecho sobre esta propiedad, y yo no soy responsable de sus contratos posteriores. El abogado de la inmobiliaria suspiró, frustrado. Señor, ella está en el departamento ahora mismo, se niega a salir. Dice que usted tiene el dinero de su retiro, y que usted va a liquidar la deuda para evitarle una vergüenza. Son casi 200,000 pesos entre rentas caídas y penalizaciones. Dígale a la señora que mi retiro no es una beneficencia pública, dije con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Ella eligió ese estilo de vida. Ahora que lo pague con la realidad. Cerré la reja y regresé a mis plantas. Pero la curiosidad, o quizá un último rastro de deber moral, me hizo tomar el teléfono. Llamé al licenciado Quirós. Héctor, qué bueno que llamas, me dijo Quirós de inmediato. La situación de Elena es catastrófica. El banco ya dictaminó que ella fue víctima de fraude, pero como ella ratificó voluntariamente la entrega de fondos iniciales a Sergio, el seguro no cubre la pérdida. Sus cuentas personales han sido absorbidas por las deudas que Sergio contrajo usando su nombre como aval. Está en la calle, Héctor. Literalmente en la calle. ¿Y el dinero que le di por la casa? Voló Héctor.
Sergio lo movió a una cuenta puente antes de que el banco bloqueara el resto. Elena no tiene ni para el taxi. Me llamó hace una hora, rogándome que te pidiera un préstamo de mi fondo de honorarios. Por supuesto le dije que no. Colgué. Me senté en el porche con mi café. Vi pasar a los vecinos. Gente que nos conocía de toda la vida. Me imaginé a Elena, esa mujer que caminaba con la barbilla en alto por el banco el lunes, siendo escoltada por la policía fuera de un departamento que nunca fue suyo, cargando maletas de ropa cara que ya no tenía dónde colgar. Esa tarde, el teléfono de la casa sonó. Era ella. Su voz ya no era chillona ni soberbia. Era un susurro quebrado, el sonido de alguien que se ha quedado sin aire. Héctor, por favor, estoy en una banca del parque. Se llevaron todo. Mis joyas, las bolsas. Dicen que eran garantía de pago. No tengo a dónde ir. Mis hermanos no me contestan porque les presumí tanto que ahora les da gusto verme así. Solo necesito que me dejes quedarme en el cuarto de huéspedes unos días, mientras veo qué hacer. No, Elena, respondí, y sentí cómo mi corazón latía con una calma absoluta. Esa casa ya no es tu hogar. Tú vendiste tu parte para comprar una fantasía, y en esa fantasía no cabía yo ni mis ahorros aburridos. Si te dejo entrar, volverás a intentar convencerme de que use mi retiro para salvarte. Y no lo voy a hacer. Soy una mujer de 60 años, Héctor. Vas a dejar que duerma en un refugio. Empezó a llorar, un llanto amargo, de esos que buscan dar lástima, más que expresar arrepentimiento. Eres una mujer que tuvo un hombre que la cuidó por 30 años, y decidiste que no era suficiente. Le recordé, tienes salud y tienes manos. Busca un trabajo, Elena. Empieza de cero, como empezamos nosotros cuando nos casamos. Pero no cuentes con mi esfuerzo para pagar tus errores. Mi retiro es sagrado porque es el tiempo de mi vida que ya no puedo recuperar. Corté la llamada, fui a la cocina y preparé una cena sencilla. Mientras comía, miré el jardín iluminado por las luces automáticas que yo mismo instalé. Todo estaba en orden. Mi cuenta de retiro seguía ahí, protegida, creciendo peso a peso, asegurando que yo nunca tuviera que hacer esa llamada desesperada que ella acababa de hacerme. El alivio fue inmenso. No era alegría por su desgracia. Era el alivio del hombre que sabe que, de haber cedido, hoy estaríamos los dos en esa banca del parque, lamentando la pérdida de 30 años de trabajo. Mi no rotundo no fue un acto de crueldad, fue el acto de amor propio más grande que he cometido en mi vida. Me serví una segunda taza de café, y me senté a ver las estrellas. El mundo de Elena se había apagado, pero el mío estaba más iluminado que nunca por la luz de la verdad y la seguridad. El karma no solo le había quitado el dinero, le había devuelto la realidad que ella tanto despreciaba. Y yo por fin podía dormir sabiendo que mi vejez estaba a salvo. Han pasado 8 meses desde que el nombre de Sergio, o Roberto, o como sea que se llame ese estafador en su celda, dejó de ser una amenaza en mis conversaciones. Hoy es un martes cualquiera, a las 10 de la mañana. Me encuentro sentado en el porche de mi casa, la misma que Elena quería malvender para comprar castillos de arena. Tengo entre mis manos una taza de café recién molido y el periódico del día. No tengo que correr a marcar tarjeta, no tengo un jefe gritando por reportes y lo más importante, no tengo una deuda que me quite el sueño. Oficialmente, me he retirado. Hace una semana recibí mi primer depósito de la pensión, que se sumó a los rendimientos mensuales de mi fondo de retiro. Al ver la cifra en la pantalla del cajero, no sentí euforia, sentí una satisfacción silenciosa. Es la recompensa a 30 años de decir no, a lo innecesario para poder decir sí a mi libertad hoy. De Elena supe poco, y lo que supe me llegó por medio de un ex compañero de la oficina, que la vio trabajando en la recepción de una clínica dental en las afueras de la ciudad. Vive en un pequeño departamento de interés social, pagando una renta que consume casi todo su sueldo. Me dicen que ya no usa conjuntos de lino ni carga bolsas doradas. Camina con los hombros caídos, cargando el peso de una realidad que le llegó de golpe a los 60 años. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si fui demasiado duro. Pero luego miro este porche, miro la seguridad que rodea mi vejez, y entiendo que no fue dureza, fue supervivencia. Si yo hubiera cedido a sus ruegos aquella tarde en el banco, hoy estaríamos los dos mendigando ayuda a parientes que no nos quieren ver. Mi egoísmo, como ella lo llamaba, fue en realidad el acto de responsabilidad más grande que he cometido. La gente de mi edad suele cometer el error de pensar que el amor es entregarlo todo, incluso la seguridad básica. Pero el amor que no respeta el esfuerzo del otro,
no es amor, es parasitismo. Elena no amaba nuestro futuro, amaba la idea de un presente brillante, que no le costara trabajo. Sergio solo fue el espejo donde ella proyectó sus carencias. Hoy, mi vida es sencilla, pero es mía. He retomado la carpintería en el garage, un viejo sueño que pospuse por años para trabajar horas extra. El olor a serrín y a barniz ha reemplazado al aroma de los expedientes viejos. Viajo sí, pero lo hago con planificación, a lugares que realmente quiero conocer, sin necesidad de presumirlo en ninguna red social. Mi rutina aburrida se ha convertido en mi mayor tesoro. A veces, veo a hombres de mi edad en el parque, con el rostro desencajado, porque sus hijos les piden sus ahorros, o sus esposas les exigen lujos que su jubilación no alcanza a cubrir. Me dan ganas de acercarme y decirles, digan que no. El no es una palabra poderosa que protege décadas de sudor. No es falta de generosidad, es exceso de prudencia en un mundo que premia la apariencia sobre la sustancia. El karma no siempre es un rayo que cae del cielo. A veces es simplemente el tiempo poniendo a cada quien en el lugar que sus decisiones construyeron. Elena construyó un castillo de naipes, y el viento de la verdad lo sopló. Yo construí una casa de piedra, piedra por piedra, quincena tras quincena. Y aquí sigo, bajo un techo seguro. Termino mi café. El sol calienta mis piernas, y escucho a los pájaros en los árboles que yo mismo planté cuando compramos esta casa. No hay gritos, no hay demandas, no hay deudas de tarjetas de crédito persiguiéndome por el pasillo. Solo hay paz. Si alguien me preguntara hoy, si valió la pena aguantar los insultos, el desprecio de viejo gris, y la soledad del divorcio por proteger mi retiro, le respondería sin dudar un segundo. Valió cada centavo. Porque a los 60 años, la libertad no se mide por lo que tienes en el garaje, sino por la tranquilidad que tienes en el corazón al cerrar la puerta de tu casa por la noche. Elena buscó el oro al final del arco iris y encontró un abismo. Yo busqué la sombra de un buen árbol, y hoy, finalmente, puedo sentarme a disfrutar de ella. La vida es justa con quien es justo con su propio esfuerzo. Y yo por fin, vivo en la paz que tanto me costó proteger.